conocen esta expresión, ¿verdad? Tener un plan B. Se suele llamar así a una opción diferente, alterna, al seguimiento de algo, cuando lo que se pensaba inicialmente o cuando lo que se había planeado inicialmente no se puede cumplir. Si falla, bueno, hay otra opción, está el plan B. El pueblo judío solo tenía un plan, no tenía plan B. El pueblo judío solo tenía un plan. El Mesías llegaría, el Mesías asumiría el trono en Jerusalén, el Mesías liberaría a su pueblo de todos sus opresores, el Mesías instauraría el reino de Dios, un reino poderoso y glorioso sobre todas las naciones. Ese era su plan A y no había más. No había plan B para el pueblo judío. Dios estableció su plan desde la eternidad. Y Dios no tiene plan B, no lo tiene. El punto, hermanos, es que el plan A de Dios no tenía mucho que ver con el plan A de su pueblo en un principio. No estaban en la misma sintonía. El problema para el pueblo judío es que Dios es Dios. Dios es el soberano y Él es sabio, infinitamente sabio. Y por eso es que su plan se cumplirá. Y su pueblo debería haber dejado su plan para alinearse al plan de Dios. Hermanos, Marcos ha sido dividido en 16 capítulos. Ya saben que inicialmente la Biblia no estaba así dividida en capítulos y versículos. Ya mucho tiempo después de que fue escrita, mucho tiempo después, para facilidad, claro que fue una buena idea, para facilidad de poder encontrar las citas bíblicas, es que se dividió de esta manera. Y bueno, Marcos fue dividido en 16 capítulos. Y saben, de esos 16 capítulos, los 6 capítulos finales, están dedicados al cumplimiento del objetivo por el cual el Mesías Rey había hecho su irrupción en esta tierra. 6 de 16, el 37%, más de la tercera parte de la narración de Marcos, tiene que ver con los eventos finales de la vida y del ministerio del Señor en la tierra. Están dedicados a narrar, a mencionar, a enseñar. El Señor mismo les estuvo transmitiendo a sus discípulos, a transmitir el contenido central. Escúchenlo bien, el contenido central de las buenas nuevas del Mesías. Las buenas nuevas del Mesías tenían que ver con su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Marcos ocupa más de la tercera parte de su evangelio para narrar estos hechos finales. Y lo mismo sucede con los otros evangelios, lo mismo. Hermanos, debemos darnos cuenta de lo importante que es el sacrificio del Señor, porque es lo más importante y no otro evento de su vida y su ministerio. Sigamos la narración de Marcos. Vamos a esta etapa final del ministerio del Señor. Lo empezamos la semana pasada en el capítulo 11, cuando Él hace su llegada a Jerusalén. Ahí empieza en la etapa final.
Y va a concluir la próxima semana, lo vamos a concluir ya en el último domingo del año, con los capítulos 15 y 16, con la resurrección del Señor. Pero vamos a empezar y solamente vaya viendo, lo voy a mencionar muy rápido, desde ahí de donde nos quedamos la semana pasada. Y vamos a ver que el rey que había llegado había sido rechazado. El Señor Jesús había dado evidencia de quién es Él, la evidencia más que suficiente, lo hemos estado viendo a través de todo el Evangelio. Él, a través de sus enseñanzas, a través de sus hechos, Él estaba dando una clara evidencia de que Él era el Mesías Rey. Y de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, y en el capítulo 11, el Mesías Rey hizo su presentación pública. Él llegó a Jerusalén, ahí el centro de la nación judía. Él se presentó allí y se dirigió al templo. ¿Se acuerdan que se nos mencionó el domingo pasado que esto era cumplimiento de una profecía? La profecía de Zacarías. Ahí viene esta profecía, que el Mesías llegaría al templo. Esto, hermanos, sucedió el día domingo. Al día siguiente, el lunes, Marcos narra el suceso de la maldición de la higuera. También se acuerdan de esto, ¿verdad? Y luego de este evento que maldice la higuera, cuando va a Jerusalén, llega y se dirige otra vez al templo, y estando ahí en el templo, él arrojó a los mercaderes que estaban profanando ese lugar santo. Al siguiente día, el martes, al dirigirse nuevamente a Jerusalén, porque no estaba pasando las noches de esa semana, no la estuvo pasando en Jerusalén, se iba a Betania, y en la mañana regresó del martes otra vez a Jerusalén, y los discípulos se dieron cuenta de que la higuera que el Señor había maldecido el día anterior se había secado. Se secó totalmente, se secó desde la raíz, y con esto, con lo que el Señor les dijo, les estaba dando la enseñanza de la falta de fe de su pueblo, la falta de fruto de su pueblo. Entonces ese martes llegan a Jerusalén también, y de inmediato, si vemos ahí la narración, de inmediato los líderes religiosos se enfrentan con el Señor. Empieza el rechazo, y más bien no empieza el rechazo, porque ese rechazo lo empezaron a mostrar desde el momento en que el Señor inició su ministerio, y lo podemos ver en los primeros versículos, los primeros capítulos de este Evangelio. Los líderes empezaron a rechazar al Señor desde el principio, y ese rechazo siguió creciendo, fue en aumento, fue haciéndose cada vez más evidente. Aquellos líderes religiosos estaban realmente mostrando su incapacidad para entender las Escrituras, su incapacidad para entender quién era aquel hombre que estaba llegando con ellos. Estaban mostrando su total incapacidad de recibir al Mesías que ya se encontraba con ellos. Luego en el capítulo 12, Marcos nos narra la parábola que el Señor Jesús dijo, a través de la cual él está hablando claramente del rechazo de aquellos líderes hacia el Hijo de Dios, y cómo es que esos líderes finalmente lo matarían. Fue tan clara esta parábola, fue tan clara, que allí Marcos nos dice que ellos, los líderes religiosos, la entendieron perfectamente y se molestaron. Entendieron que estaba hablando de ellos. Y dice ahí que por eso, más todavía, procuraban aprenderlo. En el resto del capítulo, Marcos nos presenta al Señor dando algunas enseñanzas en respuesta a aquellos líderes que se acercaban y le preguntaban. Pero no le preguntaban porque ellos quisieran saber o lo estuvieran reconociendo. Ellos se acercaban y le preguntaban porque querían encontrarle alguna falla en lo que él dijera. Alguna falla, y entonces de esa manera poder acusarlo
de que estaba hablando en contra de la ley, en contra de Moisés, en contra de lo que ellos creían, en contra de sus tradiciones, y entonces poder sentenciarlo a la muerte. El Mesías se ha presentado y el Mesías ha sido rechazado. El Mesías ha sido rechazado. Pero en segundo lugar, hermanos, veremos que ese rechazo del rey, del Mesías, le trajo consecuencias, o le traería consecuencias al pueblo. Capítulo 13. Es la noche del martes. Ya estuvo el martes ahí, ya estuvo discutiendo con los líderes religiosos, y el martes en la noche, cuando nuevamente van de salida de ahí de Jerusalén, van otra vez para Betania, versículos 1 y 2, uno de sus discípulos le hace notar la magnificencia del templo. Todos, creyentes o no creyentes, dan por hecho que el templo de Jerusalén, ese templo que reconstruyó los judíos, pero que después embelleció Herodes en aquel tiempo, era un lugar realmente hermoso, imponente, espectacular. Y los discípulos que lo tenían a la vista le señalan esto, y el Señor les dice algo muy, muy interesante. Les dice que aquel templo sería destruido, no quedará piedra sobre piedra. Versículos 3 y 4, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ahora se suma esto, Andrés. Ellos 4 específicamente le preguntan al Señor cuándo serían estas cosas. ¿Y qué señal habría cuando esas cosas habrían de cumplirse? Versículos 5 al 23 tenemos la respuesta del Señor. Y es una respuesta muy amplia, muy amplia. De hecho, es una profecía la manera en la que el Señor está respondiendo. Es una profecía que abarca más allá de la destrucción del templo, y que incluye acontecimientos que le iban a suceder al pueblo judío como tal, pero también incluyen algunas cosas que iban a acontecer a los seguidores del Señor, a los discípulos. En este momento, hermanos, no voy a explicar todo el contenido de la profecía. De entrada sería muy largo. En segundo lugar, no es el propósito de la predicación de hoy. Y en tercer lugar, hermanos, de esto ya les predicamos hace poco, allá en los meses de mayo y junio. Les hablamos ampliamente de todo el panorama profético. Inclusive en el campamento se tomó como base y ampliamente se habló de esto con base en el pasaje paralelo, el del Evangelio de Mateo. Claro que lo recuerdan, ¿verdad? Entonces, hermanos, como ya saben esto, como ya se les enseñó esto y si quieren repasarlo, pues vayan ahí al canal de YouTube y pueden repasar todo esto. Para el propósito de hoy, hermanos, no perdamos de vista que estamos siguiendo el propósito de Marcos. Este es un discurso profético que tiene su paralelo allá en Mateo y allá en Lucas. Pero además hay muchos más eventos, narraciones proféticas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y cuando tomamos todas podemos sistematizar ya la doctrina de los tiempos finales. Y eso está bien, eso es correcto, pero no nos olvidemos, estamos siguiendo a Marcos, ¿verdad? Marcos no nos da más que cierta información y en esa tenemos que centrarnos porque ese es el objetivo. El rey se ha presentado. El pueblo y los líderes religiosos lo han ignorado y lo han rechazado. ¿Se acuerdan que la semana anterior se nos decía que este era un tiempo oscuro para el pueblo judío? De hecho, fue el tiempo más oscuro de todos. Ciertamente en la historia del pueblo judío había habido tiempos aberrantes,
como los que encontramos allá en el tiempo de los jueces. ¿Se acuerdan? Esas maneras tan duras que estuvo viviendo el pueblo, esas cuestiones tan aberrantes en las que ellos cayeron por estarse alejando de Dios. El libro de los jueces nos narra, y al final del libro de los jueces encontramos esas cosas tan aberrantes que no pueden pasarse por alto, que causan gran impacto cuando son leídas. Pues bien, aunque el pueblo judío había tenido tiempos obscuros en su historia, sin duda que ese tiempo era el más oscuro de todos. ¿Por qué? Porque aún con la presencia misma del Mesías entre ellos, el pueblo, por su incredulidad y por la dureza de su corazón, lo había rechazado. Ellos estaban recibiendo la máxima oferta del establecimiento del reino de Dios que tanto estaban esperando, y por su ceguera espiritual y por su incredulidad la estaban rechazando. Y el rey, el Mesías, estaba allí entre ellos. Eran tiempos muy malos para el pueblo de Israel. Su incredulidad era grande. Y ese rechazo les acarrearía serias consecuencias. El Señor dijo que el templo iba a ser destruido. Miren, el templo era el centro del pueblo judío. El templo era el centro de la vida del pueblo, era su centro espiritual, era su centro religioso. El templo simbolizaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. Antes lo había sido el tabernáculo. Después David quiso construirle templo. Dios no le permitió a él, pero se lo permitió a Salomón. Y el templo fue construido. Y la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y la presencia de Dios se manifestaba a través de aquella arca del pacto. En los tiempos del Señor Jesús, el arca ya no estaba allí. En ese templo que habían destruido los babilonios y que después fue reconstruido en tiempos de Zorobabel y de Esdras, y después ya en tiempos de Herodes, el que es mencionado ahí en la Biblia, ese Herodes embelleció el templo y lo hizo magnífico. Bueno, ese templo, el arca ya no estaba allí, pero seguía siendo el símbolo de la presencia de Dios en el pueblo. El pueblo no podía adorar donde quisiera, no podía ofrecer sacrificios donde quisiera, tenía que ir al templo porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero ahora, el pueblo estaba rechazando al Mesías. Estaba rechazando el gobierno de Dios. Estaba rechazando a Dios mismo. ¿Tendría sentido que el templo permaneciera? Bueno, para el pueblo sí, porque no lo estaba entendiendo. Pero la perspectiva de Dios era diferente. Y aquel templo efectivamente fue destruido unos años después. En el año 70, ese templo fue totalmente destruido. Pero miren, hermanos, como señalamos, la respuesta del Señor a estos 4 discípulos fue una respuesta muy, muy amplia, que involucraba, ya decía, no solamente el asunto de la destrucción del templo. Y debemos notar que dentro de ese discurso del Señor, ese discurso profético, se aprecia una terrible situación para el pueblo. El rechazo del Mesías le acarrearía una terrible consecuencia. Vean el verso 19, ahí iba a haber un tiempo de tribulación, cual nunca lo había habido ni la habrá. Nunca.
y el pueblo iba a padecer una gran tribulación. Miren, el pueblo estaba esperando a su Mesías. El pueblo estaba listo, queriendo un reinado glorioso. Y el Mesías llegó. Y el Mesías fue rechazado. Y las consecuencias, en vez de ser buenas, gloriosas, el futuro inmediato de Israel sería grandioso, no. El futuro de Israel sería malo. El futuro inmediato de Israel sería malo. ¿Por qué? Porque habían rechazado a su Mesías. Pero esto no quedaría así. ¿Qué de aquella promesa hecha a David, donde le había dicho Dios que siempre habría un descendiente suyo sentado en el trono? ¿Qué de aquellas promesas hechas por los profetas en el Antiguo Testamento, que sí realmente hacían alusión a un futuro glorioso de Jerusalén, a un futuro glorioso del pueblo, con la presencia del Mesías reinando? ¿Qué de todo eso? ¿Quedaría truncado el plan de Dios porque el pueblo lo había rechazado? De ninguna manera, de ninguna manera. Porque el plan de Dios implicaba, antes de ese reinado glorioso, implicaba el sufrimiento, la muerte y la resurrección del Mesías. De hecho, ese rechazo era parte del cumplimiento del plan de Dios. Las Escrituras lo declaraban. Y el Señor, según hemos estado viendo en los domingos anteriores, Él se los había dicho ya claramente a sus discípulos: ¿quién soy yo? Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Pues bien, el Mesías tiene que ir a Jerusalén, tiene que morir y resucitará al tercer día, conforme está escrito de Él. Aunque los discípulos no lo habían entendido claramente. Pero, aunque ciertamente el Mesías iba a morir y a resucitar, el plan no acababa allí. El plan divino no se acababa allí. Ciertamente, por el rechazo a su Mesías, el pueblo padecería en el futuro una gran tribulación. Pero, capítulo 13, versículos 24 al 26, el Mesías Rey un día regresaría del cielo con gran poder y gloria. ¿Cuándo sería esto? Versos 28 al 31 nos dicen que esto sería después de lo que el Señor ya les había dicho en los versículos 5 al 23. Después de ese tiempo difícil, después de ese tiempo de tribulación, entonces el Mesías Rey regresaría del cielo con poder y gran gloria. Pero el momento exacto, verso 32, el momento exacto, nadie lo sabe, solo el Padre. Y entonces, el Señor, haciendo uso de otra parábola, versos 33 al 37, les declara ahora que Él se iba a ir de esta tierra. Él se iba a ir y que regresaría. Lo cual, ahora nosotros ya entendemos claramente, Él se iría después de que resucitara, después de la resurrección. Pero entre tanto Él se iba y regresara, sus siervos deberían cumplir con la obra que les había sido asignada. Y el Señor recalca en estos versos que su regreso sería repentino. Y entonces les hace un señalamiento enfático. Sus siervos
tenían que velar, estar listos, cumpliendo con la obra que les había sido asignada. Tienen que velar, se los dice en el verso 35 y se los repite en el verso 37. ¿El Mesías Rey gobernaría sobre todo el mundo? Sí, claro que sí, pero no en ese tiempo, no en ese momento, sino cuando, después de cumplir el objetivo de su primera venida, Él regresara por segunda ocasión. Sí, entonces el Rey se manifestaría con poder y gran gloria. Y con esto, el Señor está completando su enseñanza acerca del plan divino. No era un nuevo plan. No era un nuevo plan porque había dicho el Señor, bueno, vas a llegar, el Mesías va a llegar a la tierra y su pueblo va a recibirlo y va a reinar. Pero como el pueblo no lo recibió, entonces Él va a morir. Bueno, pues tenemos que hacer un nuevo plan. No, de ninguna manera. Esto no era así. No era un nuevo plan, no era la opción B, era el único plan que Dios había establecido desde la eternidad. Un plan que el pueblo no entendía para nada. Y los discípulos parece que tampoco. Pero el Señor se los está aclarando. Ya es una enseñanza a los discípulos. Jesús es el Mesías. Jesús es el Rey. Jesús es el Hijo de Dios. Y su gloria no quedaría opacada ni truncada por su inminente muerte. De hecho, su muerte en la cruz y su resurrección eran muestra de esa gloria y de ese poder. Ahora, hermanos, quiero que meditemos. Estamos en diciembre, ¿no? Estamos en diciembre. Ya el próximo viernes es Navidad. ¿Por qué no estamos predicando del nacimiento del Señor? ¿Por qué no estamos cantando himnos ahí del 50 al 86 del himnario? ¿Por qué? ¿Por qué, como en años anteriores, estamos más bien predicando de su muerte y su sacrificio? Porque ese es el objetivo de su venida. Para eso vino. Y ya se los dije. Tanto Marcos como los otros evangelistas centran la mayor parte de su narración en esa última semana. En la semana de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Marcos ni siquiera habla de su nacimiento. A algunos ya les queda claro, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos esto en diciembre? Algunos lo aceptan, aunque a veces así con mucho, yo lo entiendo, sí lo sé, hermanos, claro que lo sé, es obvio, ¿no? Algunos todavía se niegan mucho a que no hagamos esto, pero, hermanos, nótenlo. La Biblia ahí está, la narración ahí está, el centro es el objetivo por el cual el Señor vino. Es cierto, Él nació, pero Él también fue llevado a los 8 días al templo, ¿no? Para ser circuncidado. ¿Por qué no celebramos su circuncisión? Después fue llevado a los 12 años al templo, también para ser presentado y para que fuera ya un hijo de la ley, ¿verdad? Para que ella fuera considerada como un responsable delante de Dios. Eso era el pueblo, parte de la ley en el pueblo judío. ¿Por qué no celebramos ese acontecimiento? Más tarde, cuando empezó su ministerio, Él se bautizó. ¿Por qué no celebramos el bautismo del Señor, ¿verdad? Porque la Escritura no nos dice que celebremos eso. La Escritura nos dice que lo que debemos tomar en cuenta es su muerte y su resurrección. De hecho, por eso nos reunimos cada domingo.
Porque en el primer día de la semana el Señor se levantó de los muertos. Cada semana estamos celebrando la resurrección del Señor. Y cada mes en esta iglesia celebramos la Cena del Señor, donde proclamamos su sacrificio, su muerte. Y eso sí está para celebrarse. Ahora bien, entre paréntesis, y esto no me lo tomen como tiempo de predicación para que piensen, otra vez se tardó mucho, ¿verdad? Entre paréntesis, no les hemos dicho nunca que no celebren esto, ¿verdad? Estos tiempos, estas fiestas decembrinas, que bien saben ustedes ya, lo saben, se los hemos dicho, el origen incorrecto que tiene, pero bueno, entendemos que nuestra cultura actual, bueno, no es así, y nadie, mucho menos nadie de ustedes, está teniendo pensamientos, intenciones paganas en estos tiempos, eso sí lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Pero tampoco podemos negar que es un asunto más bien cultural, ¿verdad? Y que si se sienten muchos de ustedes muy queriendo hacerlo, es por el ambiente que se está viviendo, ¿verdad? Por eso. Y nunca les hemos dicho, no celebren las fiestas navideñas, celébrenlas, ¿no? Está bien, porque es una fiesta familiar, es una fiesta bonita, celébrenla. Lo que queremos hacer hincapié, hermanos, lo que queremos llamar su atención año con año, no es en el hecho de que esta celebración sea mala, el hecho es que ustedes deben centrarse en lo importante de la venida del Señor. Y que esa fiesta en realidad no tiene nada que ver con el nacimiento del Señor, ni con el propósito del nacimiento del Señor. Celebren, de verdad, celebren. De hecho yo lo hago, ¿no? Ya nos pusimos de acuerdo ahí para lo que vamos a hacer el viernes. Pero hermanos, la llegada del Señor a la tierra tiene que ver mucho más, muchísimo más, que con estas fiestas que se viven en diciembre. Tiene que ver con su muerte, con su resurrección, con la manifestación gloriosa de ese Rey Mesías que venía a cumplir un propósito. Y ahora lo estamos viendo. El Señor murió, resucitó al tercer día y 40 días después ascendió a los cielos. Y un día regresará del cielo para manifestarse totalmente en poder y gloria. Y nosotros, como iglesia, todavía tenemos allí eventos que son muy propios de nosotros. No están en Marcos, porque la historia de Marcos está dirigida, bueno, sí, a los gentiles, pero está viendo con lo que el Señor va a regresar a la tierra, pero después de esto aparecemos como iglesia. Y el Señor dio profecía para la iglesia y enseñanza para la iglesia, y nosotros estamos esperando, sí, ese regreso, pero todavía hay eventos especiales para nosotros, previos a la aparición del Señor en la tierra. Y ese, mis hermanos, ese momento de nuestra partida como iglesia, es el momento que más deberíamos estar esperando. Es el momento que más nos debería estar haciendo emoción en nosotros, emocionándonos en gran manera y esperando que cada día suceda y en un abrir y cerrar de ojos estemos allá con Él. Los judíos ciertamente esperaban la llegada del Mesías y tristemente hoy lo siguen esperando. Es el acontecimiento que más están esperando, tan lo están esperando que ellos ya están listos. Tienen el templo y todo lo planeado, tienen todos los materiales, los utensilios, los animales para el sacrificio, todo lo tienen listo. Porque están esperando vehementemente la llegada de su Mesías. Hermanos, con la misma vehemencia nosotros tenemos que estar esperando el regreso del Señor, que aquí Marcos nos está diciendo que será con poder y gran gloria. Y ese es el plan, hermanos. Ese es el plan divino. Y el Señor Jesús, una vez que le ha dicho a sus discípulos cómo se va a completar ese plan, ahora
capítulo 14, ahora llega el momento de la culminación de la parte del plan para el cual el Señor estaba en esta tierra en aquella primera vez. Ese plan que estaba descrito en las Escrituras. Capítulo 14, versículos 1 y 2. Los líderes estaban buscando cómo apresarlo y cómo matarlo, pero no se atrevían a hacerlo porque le tenían miedo al pueblo. Versículos 3 al 9. Mientras ellos están buscando cómo matarlo, cómo apresarlo, pues el Señor recibe preparación para su sepultura. Esto probablemente fue el miércoles, no en Jerusalén, sino en Betania. El Señor sabe lo que va a pasar con él. Él se lo había dicho a sus discípulos. Y el Señor no estaba en Jerusalén ese día. Y el Señor bien pudo escaparse, ¿no? Irse a otro lado. Pero el Señor estaba allí, porque para eso había venido. Él iba a cumplir con el plan eterno, con el plan divino de la salvación. Sí, aquellos líderes cumplirían con su objetivo de matarlo, sí, pero no por ellos, sino porque ese era el plan de Dios. Y porque el Señor Jesús, consciente de eso, estaba dispuesto a cumplirlo. El Señor era quien se los estaba permitiendo. Pero ay de aquellos líderes, ay de aquella generación que rechazó al Mesías y lo mató. Versículos 10 y 11. Como aquellos líderes del pueblo no sabían cómo hacerlo, bueno, aparece el traidor. Aparece Judas, que ofrece entregar al Señor Jesús. Versos 12 al 25. Llegó el momento de la fiesta de los panes sin levadura. Una de las 3 grandes fiestas que el pueblo judío tenía establecido en la ley. Fiestas en las cuales de cualquier región de Israel y de Judá venían a Jerusalén al templo a celebrar la fiesta. Esta era una de ellas, la fiesta de los panes sin levadura. Y el primer día, al inicio de esa fiesta, se sacrificaba el cordero pascual. Había que matarlo, había que degollarlo, como recordatorio de su libertad. En este caso, de su libertad de la esclavitud de Egipto. Pero que cuando el Señor Jesús toma ese lugar, tiene connotaciones muchísimo más grandes. Había un pacto, el pacto antiguo, el pacto del Antiguo Testamento. De hecho, testamento significa pacto, el antiguo pacto, basado en la ley del Sinaí. Ese pacto que se realizaba mediante el sacrificio de animales. A ver, miren, no nos olvidemos, lo dije hace 15 días, porque el Señor así lo dijo, El elemento central, el punto central se trata de la salvación del alma. ¿Se acuerdan que les dije esto, les recalqué esto? El asunto se trata de la salvación del alma. Pues bien, ese pacto antiguo no lograba esa salvación. El sacrificio y la sangre de aquellos animales no podían limpiar el pecado. Solo eran un tipo del sacrificio perfecto que estaba a punto de suceder. La sangre del Cordero de Dios iba a ser derramada en la cruz. El sacrificio del Cordero de Dios se iba a hacer una sola vez y para siempre. Y con esa sangre se quitaría ahora sí, real y totalmente, el pecado de la humanidad.
el Señor, aquella noche del jueves, en medio de la celebración de la fiesta de la Pascua, Él estableció el nuevo pacto. Y la base de ese nuevo pacto era su propia sangre, que ahí leímos iba a ser derramada por muchos. Llamo su atención al versículo 21, donde el Señor dice que va a ser entregado tal como estaba escrito de Él. Es decir, el plan ya estaba determinado y no tenía cambios. El plan se cumpliría cabalmente. El Cristo, el Mesías, el Rey, en aquel tiempo no estaba allí para tomar toda la autoridad y el poder que le corresponde, que por derecho es solamente suya. Esa primera vez vino para salvar. Y no solo a Israel, sino para salvar a todo el mundo. Y el sufrimiento sería grande, fuerte, amplio. Versículos 26 al 31. Sus discípulos lo abandonarían y lo negarían. Y otra vez noten ahí en el verso 27, el Señor dice, porque así estaba declarado en las Escrituras. Hermanos, el plan de Dios se estaba desarrollando hasta el más mínimo detalle. Versos 32 al 42. La agonía en Getsemaní fue indescriptible, pero el Señor, en su oración, sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Y hermanos, esto deberíamos tomarlo en cuenta. Para que en lugar de estar orando para pedir lo que queremos, cuando queremos y en la manera en lo que lo queremos, la oración en nosotros debería ser como la del Señor. Padre, no mi voluntad, sino la tuya, la que sea, no importa. Versos 43 al 50. La traición de Judas se consuma y el Señor fue entregado en manos de pecadores. Tal y como se los acababa de decir, los discípulos huyeron, lo abandonaron. Versos 51 y 52. Un joven que le seguía cuando fue descubierto huyó desnudo. Bueno, este acontecimiento solamente está narrado aquí en el Evangelio de Marcos, nada más. Por eso los estudiosos creen que ese joven era el mismito Juan Marcos, el que escribió el Evangelio. Pero bueno, eso es lo que los estudiosos nos dicen. El Evangelio no nos dice nada. Pero bueno, se los tengo que comentar nada más para que tengan ahí el dato. Versos 53 al 65. El Señor es llevado al concilio. Aquel grupo de gobernantes del pueblo judío. Y ese grupo buscaba, con la presencia de falsos testigos, ellos buscaban encontrar algún motivo para sentenciarlo a la muerte. Pero notemos, aún con esos falsos testigos, ni así ellos encontraban un solo motivo para condenarlo a la muerte. ¿Por qué no lo encontraban? Porque no lo había. Porque ese juicio fue un juicio injusto, diríamos hoy, simulado, montado, ¿verdad? Eso diríamos hoy. Ese fue el juicio que le montó el concilio al Señor Jesús. Pero llegó el momento, verso 61, en que el sumo sacerdote le pregunta directamente al Señor si Él era el Cristo, el Hijo del bendito, es decir,
¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Y la respuesta es contundente. Verso 62. Jesús le dijo, yo soy. ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Yo soy. Y el Señor añade, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquellos buscaban un motivo, no lo encontraban, el Señor se los da. Y el Señor no estaba diciendo mentiras, el Señor estaba diciendo la verdad. Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Pero aquellos incrédulos, ciegos, líderes religiosos, en vez de asumir esa verdad, la tomaron como una blasfemia. Y ahí estaba. Dijo el sumo sacerdote, ¿qué más necesidad tenemos de testigos si todos hemos escuchado? Esto es una blasfemia. Porque ellos no entendieron, no creyeron que efectivamente ese hombre era el Mesías. El momento de la muerte había llegado. El plan se estaba cumpliendo en su totalidad. Hermanos, estamos a punto de terminar. Este recorrido que esperamos que para ustedes esté siendo de gran bendición. Este recorrido por el Evangelio de Marcos. El próximo domingo llegaremos al fin, la muerte y la resurrección. Llegaremos al fin del contenido de las buenas noticias acerca de Jesús, el Salvador, el Mesías, el Rey, el Hijo de Dios. Que a Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Dios les bendiga.